Hasta ahora lo que hemos visto en las dos primeras clases son, en primer lugar, que la Biblia habla acerca de dinero en cientos de versículos, porque la forma como administramos el dinero es un indicador de nuestra condición espiritual. Ese fue el tema de la primera clase. Cómo administramos el dinero es un indicador de nuestra condición espiritual. Y en segundo lugar, la semana pasada aprendimos que el testimonio consistente de toda la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento, es que Dios es el dueño absoluto de todo lo que existe y nosotros somos mayordomos de lo que Él nos da. ¿Ya? Eso vimos la semana pasada. Dios es dueño de todo y nosotros somos mayordomos. Nuestra labor entonces es administrar con fidelidad aquello que le pertenece a Él. Al final de la historia tendremos que rendirle cuentas. Los infieles serán lanzados al infierno, pero los que fueron fieles entrarán en el gozo de su Señor y serán recompensados con mayores responsabilidades. Ahora, antes de ver de formas más específicas en las siguientes clases cómo debemos administrar el dinero de Dios, debemos estar alertas a los peligros y a las tentaciones que el enemigo pone para que caigamos. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. Necesitamos estar conscientes, estar alertas, que el mundo desea moldear nuestra mente acerca del dinero conforme a sus principios y no a los principios de la palabra de Dios. Dios, en cambio, nos dice en su palabra que pensemos correctamente, pensemos bíblicamente y que vivamos obedientemente, de acuerdo a lo que tenemos aquí. Entonces, tal vez tú me dices, sí, pastor, muy bien, usted tiene razón, el dinero es la raíz de todos nuestros problemas. Eso dice la Biblia. Y yo les respondo, no, claro que no, no es el dinero el problema, sino el amor al dinero. ¿Ya? El amor al dinero. No tenemos una hoja ahora que ustedes puedan tener. Espero la próxima semana darles un pequeño resumen de lo que hemos visto ahora. Pero ahí en 1 Timoteo 6:10, vamos a buscar 1 Timoteo 6:10. Huele a quemado, ¿no? Ah, esa afuera, ya. Ya, 1 Timoteo 6:10. A ver, léelo. ¿Quién lo puede leer? Mi tío Jesús, por favor. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Bien, entonces como les digo, el dinero en sí mismo no es el problema, sino el amor al dinero. El dinero no es moralmente malo, el problema es nuestro corazón codicioso y egoísta, pero el dinero tampoco es moralmente bueno, no es moralmente malo y no es moralmente bueno, algunos dicen que es una señal inequívoca de la bendición de Dios sobre nuestras vidas, pero no es así, el dinero simplemente es un instrumento que debemos usar para glorificar a Dios. Randy Alcorn, un autor, dice, considerar al dinero como malo y por lo tanto inútil para hacer obras de justicia es necio. Considerarlo como bueno y pasar por alto su potencial para el desastre espiritual es necio también. Entonces, cuando tenemos una perspectiva equivocada del dinero, pensando que es malo, o pensando que es bueno, entonces vamos a tener una perspectiva y también una práctica totalmente equivocada. Por un lado tenemos el materialismo. El materialismo es
Es básicamente el amor al dinero. Vemos el dinero y los bienes como lo supremo, el valor supremo en la sociedad y digno de todos nuestros esfuerzos para alcanzar la prosperidad económica y la prosperidad material. El otro extremo del materialismo es el ascetismo, que considera el dinero como malo y decide privarse de ese dinero para vivir en comunión más íntima con Dios. Ambas son filosofías mundanas, pero de lejos la que nos tienta más en nuestra sociedad occidental es el materialismo, no tanto el ascetismo, que es más para las sociedades orientales, pero aquí, en el mundo en el cual vivimos, y de esto vamos a hablar hoy, es el materialismo lo que nos tienta más. El diccionario de la Real Academia define el materialismo como la tendencia a dar importancia primordial a los intereses materiales, ¿no? Dar importancia primordial a los intereses materiales. Entonces, lo que dice es que el materialista ama las cosas, ama los bienes, ama el dinero, ama las posesiones. Y la Biblia está llena de historias que nos muestran cómo funciona este pecado. Vamos a ver algunas de esas historias. Comenzando en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, Adán y Eva tenían todo, porque Dios les dijo, pueden comer de todo, todos los frutos de los árboles del campo, excepto uno. Pero Eva codició ese uno. Vamos a leerlo en Génesis 3. Génesis 3. Mira el versículo 6. A ver, ¿lo puedes leer, Paula? No lo tienes todavía. Génesis 3, 6. Ya. Ella codició este fruto. Le pareció bueno a sus ojos, le pareció apetitoso y le pareció también como algo que le ayudaría a alcanzar la sabiduría. Es decir, quería ser como Dios y pensaba que este fruto prohibido le iba a dar esa felicidad, ese deseo, ese propósito en su vida. Es lo mismo con nosotros cuando codiciamos cosas pensando que nos van a dar la felicidad o que nos van a dar un estatus mayor de sabiduría o de cualquier otra cosa. Entonces ya en el huerto del Edén vemos materialismo, pero lo vamos a ver cada vez con mayor detalle. Por ejemplo, en Génesis 13. Génesis 13. 13:8. Abraham y Lot se separan porque ambos son muy ricos, tienen mucho dinero. Dice que sus pastores y sus ganados no pueden cohabitar en el mismo campo, así que deciden separarse. En el versículo 8 dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham le dijo a Lot que escoja lo que él deseaba para sí, y él escogió la tierra más fértil. Y no le importó que en esa dirección se encontraban
Sodoma y Gomorra, porque lo que quería era prosperidad para su familia, quería lo mejor para él. También recuerdan a Balaam. Balaam estuvo dispuesto a maldecir al pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Por el dinero que le ofrecía Balac. Y mírenlo cómo lo dice en Segunda de Pedro. Vamos a Segunda de Pedro, el capítulo 2. Segunda de Pedro 2:15. 2:15. A ver, hermana Olga, ¿lo puede leer? Bien, el cual amó el premio de la maldad. Así se le llama el dinero que Balac le ofreció para que maldiga a Israel. Es el premio por la maldad que le estaban pidiendo. Y él amó ese premio. Y muchos hoy día no les importa hacer aquello que va en contra de Dios, hacer la maldad. Son corruptos, ¿por qué? Por amor al premio, por amor al dinero, así como Balaam. Otro es en el libro de Josué, capítulo 7. Josué 7. Todo el capítulo narra la historia del pecado de Acán. ¿Saben cómo es esta historia? Él robó las cosas que habían sido separadas para Dios y Dios lo mató. En realidad, toda la historia, pero vamos a leer el versículo 19. Dice, entonces Josué dijo a Acán fue el que pecó, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué, diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Él mismo lo dice, confiesa su pecado. Claro, Dios lo castiga. Dios lo castiga porque había advertido muy claramente que no podían tocar ese dinero, esas posesiones. Pero él ve que es un manto muy bonito, muy lujoso, ve que es un lingote de oro muy pesado y lo codicia y lo quiere para sí y lo esconde en medio de su tienda. Y todo esto no es ajeno a nosotros porque hemos sentido todos, sin excepción, ese mismo sentimiento en nuestro corazón de codicia de las cosas materiales. ¿Cómo quisiera tener esa ropa, o ese dinero, o ese carro, o ese celular, o cualquier cosa que nos llame la atención? Mira también en Jueces 16. Jueces 16. Jueces 16, que narra la historia de Sansón y Dalila. Una historia triste en la vida de este juez de Israel. ¿Cuál fue la debilidad de Sansón? ¿Cuál era la debilidad de Sansón? Las mujeres. Las mujeres. Ahí el capítulo 16 nada más comienza en el versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. No es la primera, ya antes se mencionan otras. Y luego se menciona a Dalila a partir del versículo 4. Y esta mujer fue la perdición de Sansón. Y aquí encontró la muerte Sansón. Pero mira cuál fue la motivación de ella en el versículo 5. Y vinieron a ella
los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Y ella, ni corta ni perezosa, entonces puso todos sus encantos al servicio de estos filisteos y con el propósito de destruir a Sansón. Y así fue, por el amor al dinero. Ya conocemos el resto de la historia. También otro más. Estamos viendo varios ejemplos en la Biblia que, como les digo, está llena de hombres y mujeres que amaron el dinero, materialistas, idólatras, codiciosos, que amaron el dinero y por eso cometieron grandes pecados. Otro es Giezi. ¿Alguien sabe quién es Giezi? ¿El siervo de quién? De Eliseo. Sí. ¿Y qué hizo él? No vamos a leer su historia porque abarca varios capítulos, pero ¿qué hizo él? ¿Qué hizo Giezi? ¿Recuerdan? Tiene que ver con la sanidad del leproso Naamán el sirio, ¿no? que viajó hasta Israel, a donde estaba el profeta, para que Eliseo lo sane. Y así fue, ¿no? Lo envió a que se bañe en el río 7 veces, y él primero se molestó, pero finalmente hizo caso. Se bañó 7 veces y cuando salió la 7ª vez quedó totalmente limpio de su lepra. Y él, tremendamente agradecido, va donde Eliseo y le dice: mira, pídeme lo que quieras, yo te puedo pagar, soy un hombre muy rico. Y Eliseo le dice: no me des nada, solamente da gloria a Dios, regresa a tu pueblo y da gloria a Dios. Y se va. ¿Y qué hace Giezi? Lo persigue. ¿Lo persigue para qué? Para engañarlo y decirle: ¿sabes qué? Mi amo cambió de opinión. Sí quiere el dinero, sí quiere que le pagues. Y Naamán le dijo: por supuesto, pide lo que tú quieras, le dio dinero. Y luego él regresa, y cuando regresa y se presenta delante de Eliseo, Eliseo ya sabe todo porque Dios se lo ha revelado. ¿Y cuál es el castigo para Giezi? La lepra. La lepra que le quitó a Naamán ahora será de Giezi todos los días de su vida, por su codicia. Vemos a Salomón también, que amaba los lujos, las mujeres también, el dinero, y todo eso apartó su corazón de Dios. También en el Nuevo Testamento, mira en Mateo 26, 14. Mateo 26, del 14 al 16, una historia trágica también. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. La misma traición del discípulo de Jesús, Judas Iscariote, fue por amor al dinero. Fue por codicia del corazón de Judas. Y así, el joven rico no quiso seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque amaba más su dinero. Entonces, todos estos ejemplos que estamos viendo nos hablan acerca de este pecado terrible, esta gran tentación del amor al dinero que nosotros hoy día llamamos materialismo. El interés, la preocupación primordial, la prioridad en nuestras vidas son los bienes, las cosas, las posesiones, el dinero, porque pensamos que eso nos va a dar la felicidad o la seguridad. En la Biblia tenemos muchos ejemplos y todos ellos terminaron mal. Cristo enseñó uno de los principios más importantes para combatir el materialismo en Lucas 12. Así que vamos ahí un momento, en Lucas capítulo 12, el versículo 15.
Aquí él ataca el verdadero problema. Y la advertencia acá es muy seria. Lucas 12:15. A ver, que lo lea Juan, por favor. Ese es el principio clave, que tenemos todos que entender. Nos cuesta. Lo podemos decir, lo podemos enseñar, pero nos cuesta entender que la vida del hombre, la vida de la iglesia, la vida de la familia, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí tenemos que hacernos entonces la pregunta: ¿soy una persona codiciosa? ¿Soy una persona egoísta? ¿Tengo el deseo, la prioridad en mi vida de acumular y acumular dinero y posición y bienes para mí mismo? Eso es lo que más anhelo, aun cuando tengas muchas cosas, un trabajo, una casa, un auto, muebles, ropa, dinero, quieres más, porque no estás satisfecho, porque amas las cosas, pensando que esas cosas te van a dar una posición en la vida, o te van a dar felicidad, o te vas a realizar cuando consigas ciertos bienes. Mira lo que dice también en Eclesiastés 5:10. Eclesiastés 5:10. Léelo. Janet, ¿lo tienes? Sí. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El dinero no da la felicidad. Eso lo decimos, la Biblia lo dice desde hace miles de años. No nos satisface espiritualmente ni emocionalmente. El dinero sirve para suplir ciertas necesidades físicas, esto lo vamos a ver en las siguientes clases, pero este afán, esta ansiedad por tener más y más, no nos lleva a nada, sino solamente a la perdición espiritual. Jesús, ya lo hemos leído, dice: mirad y guardaos de toda avaricia. Es una palabra interesante en el griego, que es la palabra pleonesia. Pleonesia significa un fuerte deseo, una profunda sed por tener más y más cosas materiales. Es una sed, es un hambre de querer más cosas materiales. A un famoso multimillonario le preguntaron si estaba satisfecho y él dijo que no. ¿Qué cosa es lo que le haría estar satisfecho?, le dijeron. Un poquito más, respondió él, un poquito más. Pero siempre es un poquito más y nunca uno está satisfecho. Jesús acá no está hablando en contra del dinero, está hablando en contra de la avaricia. Y dice además: guardaos de toda avaricia, porque hay varias manifestaciones de ese pecado. Entonces Jesús es muy claro al decir que la vida de un hombre no se define por la cantidad de dinero que uno tiene. No eres mejor por ser rico. No eres peor por ser pobre. Qué horrible es eso, qué anticristiano es pensar que tú eres mejor que otro porque tienes una posición económica más alta. Pero no es así. Lo importante no es lo que tengo, sino lo que soy en mi corazón, lo que Dios ha hecho en mi corazón. Entonces, la vida del hombre no tiene relación con lo que tenemos en el banco, con lo que tenemos en la billetera. La Biblia no dice que el dinero es la vida, sino que Cristo es la vida. Juan 17:3 dice: en esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por más que la televisión y el internet y la publicidad te repite todos los días lo contrario, porque te dice: nada en este mundo
o mejor dicho, todo en este mundo puede darte vida, satisfacción y felicidad verdadera cuando no es así. El materialismo no solamente es idolatría y por lo tanto un pecado serio ante los ojos de Dios, sino que la Biblia también cuando habla acerca de codicia, de avaricia, dice que es algo necio. No solamente es pecado, sino que es tonto. Mira, por ejemplo, qué dice en el Salmo 49:12. Salmo 49:12. Felipe, ¿lo tienes? ¿No? A ver, ¿quién lo tiene? A ver, Paula. Salmo 49:12. Sí, aquí está hablando acerca de todos los que aman el dinero en todo este pasaje. Y está hablando, dice ahí en el versículo 10, por ejemplo, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, en semejanza, es semejante a las bestias que perecen. ¿No? Piensa que sus posesiones, piensa que su nombre, piensa que su honra permanecerá para siempre. Pero dice aquí, eso es insensatez, vas a perecer igual que las bestias, igual que los animales. Y también en Lucas 12:20, Lucas 12:20 dice, pero Dios le dijo al rico que había acumulado y acumulado, le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, estas personas no toman en consideración que su vida terminará en algún momento y que no vale la pena todo lo que ellos invirtieron para acumular tesoros aquí en la tierra, porque al final se van a ir sin nada. Y por eso Dios dice, necio, todo lo que has atesorado, todo lo que has guardado, ¿para quién será? Él ni siquiera estaba pensando en que algún día se iba a morir. El día que dice, a partir de hoy voy a disfrutar de mis riquezas, ese día se muere. Y para Dios eso es necio, es necedad. Miren Primera de Timoteo 6:7 también. Estamos yendo así a través de la Biblia, porque este es un tema que se repite y se repite una y otra vez. 1 Timoteo 6:7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Son verdades obvias, son verdades eternas, pero que son tan difíciles de creer, y de practicar, porque estamos tan atornillados a este mundo que amamos las cosas del mundo. Amamos nuestra casa, amamos nuestro carro, amamos nuestra comida, amamos nuestras cosas y no queremos que nadie nos lo quite. Pero ¿qué dice Dios? Has venido a este mundo sin nada y te vas a ir sin nada. Todo se va a quedar aquí. También falleció un rico y ahí estaban los herederos y uno de ellos preguntó, ¿y cuánto ha dejado? Y la otra persona dijo, todo. Ha dejado todo. No se llevó nada a la otra vida. Y eso es lo que va a ocurrir con cada uno de nosotros. ¿Cómo entonces combatimos este deseo, este amor por el dinero? Sí. Uh-huh. Sí, así es. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su vida? ¿No? Perder su alma. Bueno, en las siguientes clases que vamos a tener de este curso vamos a explorar en mayor detalle cómo combatir el materialismo por administrar fielmente las cosas que Dios nos ha dado. Pero yo creo que la principal respuesta aquí es atesorando al Señor Jesús como la prioridad
absoluta de nuestras vidas. Es decir, amar a Jesús más que a cualquier otra cosa. Porque nadie puede servir a dos señores, nadie puede tener dos dioses, sino que amará a uno, menospreciará al otro. Y si nosotros amamos el dinero y es nuestro Dios y pensamos que nos da la felicidad, entonces vamos a despreciar al Señor Jesucristo. Vamos a despreciar su palabra. El Señor ha establecido que el mejor antídoto también en contra del materialismo es amarlo a Él y, como lo amamos a Él, entonces reflejamos su espíritu de generosidad y damos a los demás. ¿Qué es el mejor antídoto en la vida cristiana para no acumular y ser codicioso? Dar y ser generoso con lo que Dios nos ha dado. Fíjate, para terminar, en 1 de Timoteo 6, 17. 1 de Timoteo 6, 17 al 19. Sí, léelo, Pati, por favor. No, 17, está bien, del 17 al 19. Bien, aquí están entonces los dos antídotos que les acabo de mencionar en contra del materialismo. ¿Qué es lo primero? Número uno, lo más importante, que no pongan su esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo. Es decir, no amar, no confiar, no tener fe en el dinero, porque dice es incierto. Un día lo tienes, mañana ya no lo tienes. Más bien, pon tu esperanza en el Señor Jesucristo, que es el Dios vivo. ¿Ya? Ese es número uno. Y número dos, en contra del materialismo. ¿Cuál es el segundo antídoto? Lo que dice en el versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Claro, porque si tú eres generoso y siempre estás buscando dar y dar, eso es lo mejor en contra de la codicia, en contra del acumular y el acumular. Ahora sí, el último, Hebreos 13, 16. Hebreos 13, 16. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios, ¿no? De ser generoso. ¿Y a quién nosotros debemos dar? Cuando dice la Biblia que seamos generosos y que ayudemos y que seamos dadivosos, ¿a quién debemos dar? A la iglesia. A la iglesia. Dice, por ejemplo, en Gálatas, que hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, ¿no? Muy bien, a la iglesia. ¿Y qué más? Pero ¿a la iglesia para qué? Ya, para que se administre, para que se continúe haciendo la obra de Dios, ¿no? El ministerio de la palabra, las misiones, porque esa es la función de la iglesia, ¿no? Pero ¿qué más? ¿O solamente debemos dar a la iglesia? Sí, primero a nuestra familia inmediata y luego a cualquier otro familiar que esté en necesidad, porque el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, dice Pablo. Y ahí está hablando de su familia. Y pienso yo que principalmente a los hombres que en esa época proveían de lo que las familias necesitaban. Ese es un capítulo en el cual está hablando de las viudas. Y dice que la iglesia ayude a las viudas, que sostenga a las viudas, que en verdad son viudas. ¿Y cómo es esto? ¿Cuáles son las viudas que en verdad son viudas? Las que no tienen hijos. Sí, no solamente las que no tienen esposo,
sino las que no tienen hijos, las que están realmente solas y no tienen nada. Porque el siguiente versículo dice que aquel que tiene en su familia a viudas debe sostenerlas, y el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Entonces, principalmente la responsabilidad de los necesitados, huérfanos, viudas en la iglesia es de la propia familia. Ahora, si están realmente solos y no tienen a nadie, y nosotros decimos que somos sus hermanos, entonces tenemos que ayudarles también. Pero ¿qué más? Entonces debemos dar, en el Antiguo Testamento también dice eso, viudas, huérfanos, extranjeros, necesitados, y luego a la iglesia. ¿Qué más? ¿Hay algo más a lo que debemos dar con generosidad? ¿Mm? Misiones, ok, misiones también. Y lo que vamos a ver en las siguientes clases es que básicamente esos 3 puntos son los 3 fundamentos, los 3 elementos principales de nuestro dar, que debemos dar para lo que es el ministerio de la palabra de Dios, la iglesia, lo que son las misiones y lo que es misericordia, ayuda a nuestros hermanos y a los necesitados también. Entonces, ¿cómo combatimos el materialismo? Teniendo al Señor Jesucristo como el máximo tesoro de nuestras vidas y en segundo lugar siendo generosos. Y no invirtamos el orden, porque si invertimos el orden nos va a ir mal. No es que primero tenemos que ser generosos. Hay mucha gente en el mundo que hacen obras de caridad, que hacen obra social, que dan su dinero para los necesitados, pero no por eso son salvos. No por eso son salvos. Primero tenemos que tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Él nos transforma y ahí podemos hacer buenas obras para ayudar a los demás. Ese es el orden en el cual tenemos que ver las cosas. Bueno, ¿hay alguna pregunta, hermanos, para terminar? Como les dije al inicio, esto es una clase, un paréntesis en las clases normales que estamos teniendo acerca de cómo administrar el dinero. Porque esto no trata específicamente de cómo administrar el dinero, simplemente estamos viendo que es un gran peligro el amor al dinero, el materialismo, la codicia, porque nos va a impedir administrar fielmente lo que Dios nos ha dado. ¿Alguna pregunta acerca de esto? Sí. Ujú. 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 Amén. Sí, así es. Así es. Es una de es tal vez nuestra responsabilidad principal. Pero a lo que también me refería es que aparte de la iglesia, es decir, cumplimos nuestra responsabilidad con la iglesia, damos a la iglesia, pero aparte de la iglesia, el cristiano debería dar también a otras cosas, y yo pienso que sí, ¿no? Porque personalmente, aparte de nuestros diezmos, nuestras ofrendas que damos a la iglesia, debemos ser generosos, ayudar a nuestros familiares en necesidad, ayudar a nuestros hermanos, apoyar misioneros, tal vez por nuestra propia cuenta también, dar alguna ofrenda especial. Y yo creo que esa es la mejor solución, antídoto en contra de la codicia, de la avaricia. Dice aquí Pablo que a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni que pongan su esperanza en las riquezas, más bien que hagan bien, que sean generosos, dadivosos, que hagan buenas obras. Entonces sí, lo que dice el hermano es excelente, es correcto, hay que dar a la iglesia, pero aparte de la iglesia también tenemos un corazón de generosidad y podemos dar a otras personas o causas también. La prioridad es la iglesia. Si estamos dando a otros y no estamos dando a nuestra iglesia, estamos fallando. ¿Ya? Bien, ¿algo más?
Bueno, ya estamos en la hora, entonces vamos a terminar. Vamos a empezar el culto en unos 5 o 6 minutos, más o menos. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre Santo, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas en cuanto a este pecado terrible de la codicia, la avaricia, el materialismo, el amor al dinero. Señor, te pedimos que tú obres en nuestro corazón y que nos des los afectos correctos. En primer lugar, hacia ti, que nuestras prioridades estén en orden, que te amemos por encima de cualquier cosa, de cualquier bien, de cualquier posesión, porque nadie puede servir a dos señores. Así que tú seas el número uno, el absoluto en nuestras vidas y que te obedezcamos y sigamos y amemos en todas las cosas. Y si lo hacemos así, Señor, sabemos que todo lo demás cae en su posición correcta. Ayúdanos también, Señor, a mostrar ese carácter de generosidad que mostró el mismo Señor Jesucristo, de hacer el bien a otros y de cumplir con nuestras responsabilidades administrando fielmente el dinero que tú nos has dado. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.